Padre eterno. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Padre. Gracias porque nos compraste esa preciosa sangre. Por tu inmenso amor, Padre. Porque por un eterno amor nos amaste, Padre eterno. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Santo eres Jesús. Santo, santo, santo tú eres, Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya, nos adoramos, Rey eterno. Dame tú eres Dios de gloria. Aleluya. Poderoso tú eres. Poderoso eres, Rey de gloria. Avivamiento, Padre, sobre esta casa, sobre cada vida, Señor, sobre cada familia. Aleluya. Viva Dios, oh pueblo. Aleluya, viva esta tierra, Señor. Tu presencia, por el poder de tu Espíritu Santo. Poderoso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. El tema que voy a estar trabajando, ¿se puede quedar así la música? El tema que voy a estar trabajando, ¿qué necesito yo? Si se puede sentar. ¿Qué necesito yo para contribuir a un avivamiento en mi ciudad? ¿Qué necesito yo para contribuir a un avivamiento en mi ciudad? Y vamos a comenzar con el capítulo 1 de Reyes 8, 10 al 12. La que voy a estar utilizando es traducción del lenguaje actual. 1 de Reyes 8, 10 al 12. Cuando lo tengan, me dicen amén. 1 de Reyes 8, 10 al 12. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Este pasaje también lo encontramos en 2 de Crónicas 5, del 2 al 14. Pero quiero comenzar diciéndote que para nosotros poder experimentar un avivamiento necesitamos un quebrantamiento personal. Así que no podemos llegar a experimentar un avivamiento fuerte si no hay un quebrantamiento en nosotros. Y quizás te estés preguntando, ¿cómo logro un quebrantamiento en mí? Pues te digo, quebrantar es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso, receptivo a la voz de Dios.
a la voluntad de Dios. Humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voz y a la voluntad de Dios. Tiene que haber un quebrantamiento personal en mi barbecho. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Nadie ha escuchado la palabra barbecho? ¿No? Ok. Pero está en la Biblia, ¿ok? No me la inventé. Ok. Barbecho es una técnica de la agricultura, para los que les gusta la agricultura. ¿Okay? Es una técnica de la agricultura por la cual la tierra de cultivo deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos y su fin es recuperar y almacenar materia orgánica y húmeda. ¿Okay? Es una técnica de la agricultura donde la tierra reposa, no se siembra en ella, uno o dos ciclos con el fin de recuperar, ¿verdad?, la materia orgánica y la humedad. ¿Y dónde vemos esto en la Biblia? Se están preguntando. ¿Dónde la vemos? Lo vemos en Oseas 10:12. Que lo quieran buscar para que sepan que está ahí, ¿verdad? Oseas 10:12. Y dice: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor, pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les envíe lluvia de justicia. Así que se te acabó tu tiempo, ¿verdad?, de estar por ahí sin hacer nada. O sea que te tienes que poner a trabajar tu barbecho, a labrar tu barbecho. Aleluya. Que es lo que Dios te está ordenando hoy. Señor. Barbecho, otra palabra, es tu tierra, tu suelo. ¿Ok? Entonces, iglesia, ¿qué hay en tu barbecho? ¿Qué hay en tu suelo? ¿Qué hay en tu suelo? ¿Qué hay en tu barbecho? Que está obstruyendo el fluir del Espíritu. Ahí donde están, comiencen a pensar y pregúntense a ustedes mismos, ¿qué está obstruyendo que el Espíritu fluya mucho más en mí? Quizás puedas encontrar incredulidad, falta de fe, muchas veces inconstancia, desánimo, doble ánimo. Eso lo encontramos mucho. Tibios, arrogancia, mentira, vicios y todo aquello, ¿verdad? Características negativas que quizás están en ti y que no te has dado cuenta, pero hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque hay que trabajar nuestro terreno. En la agricultura, si un agricultor, ¿verdad?, pone una semilla, pero obviamente deja todo un reguero, ¿verdad?, de hojas, maleza, esa semilla germinará. Quizás pueda germinar, pero le va a dar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el alimento no lo está recibiendo. Así que antes de sembrar, el agricultor, pues obviamente tiene que labrar todo el terreno, limpiarlo todo, sacar todas esas hojas, todas esas malezas, para luego poder sembrar la semilla y que pueda dar fruto. Dile a tu hermano: voy a trabajar mi suelo. Voy a trabajar mi suelo. Voy a trabajar mi suelo. Si no trabajas tu suelo, no vas a poder ver un fluir mayor del Espíritu. Si no preparas tu suelo y dejas que todas esas hojas se acumulen, vas a terminar con una montaña gigante sobre ti y no va a ser para jugar.
En una de las clases de la chica, creo que trabajamos ese tema, no sé si se recuerdan. Creo que era un tiesto con las flores. ¿Okay? Y entonces adentro tenía, a la parte del frente tenía un sobrecito y entonces le pusimos unas palabras que eran las semillas. ¿Se recuerdan? Muy bien. Santo Dios. Si quieres quebrantar tu barbecho, debes someter tu propia vida a una vida de disciplina. Oh, Dios. No podemos llegar a un avivamiento sin antes pasar por un quebrantamiento, donde saquemos todas esas hojas, todas esas malezas que obstruyen nuestro suelo y evita que podamos recibir el alimento correcto y podamos experimentar lo sobrenatural de Dios. No pienses en cuán lejos o cerca pueda estar tu meta. El punto es comenzar hoy. No pospongas tu comenzar. Imagínense que un agricultor diga, ay, me levanté cansado, hoy está haciendo mucho sol, hoy no voy a labrar nada, lo hago mañana. Entonces mañana no hace sol, pero entonces está cayendo un diluvio. Tampoco va a poder trabajar nada y se sigue posponiendo todo ese trabajo. Cuando determinas algo, debes comenzarlo hoy. No importa la hora que sea, puede ser las 8 o las 9. Determinaste comenzar a trabajar en tu vida, hazlo hoy. Comienza a sacar, escudriña todo lo que hay en ti y comienza a sacar todo eso que te está impidiendo el crecimiento en Dios. Si no lo sacas, no creces. Señor, vamos. La Biblia registra, lo voy a ir parafraseando, que David quería llevar el arca a Jerusalén. Y en ese trayecto iban adorando. Los que iban cargando el arca eran los levitas y los sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Que mientras van en ese trayecto caminando hacia Jerusalén, pasa algo muy importante, y es que el arca se iba a caer. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Sí. Pues el arca se iba a caer y un hombre de buena fe fue a tomar el arca para que no cayera. ¿Y qué pasó? Murió al instante. ¿Por qué? Porque los únicos que eran autorizados para tocar el arca eran los sacerdotes y los levitas. David, al ver esto, se entristeció muchísimo y entonces decidió dejar el arca en la casa de uno de los levitas que estaba de camino. Este levita se llamaba Obed-Edom. Y en la casa de Obed-Edom, mientras el arca estaba allí, él y su familia eran bastante prosperados y cosas buenas pasaban en esa casa. Entonces, pues David, al ver esto, pues obviamente él, voy a ir a buscar el arca para llevarla entonces a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que allá en Jerusalén él no tenía un templo para poder poner el arca. ¿Y dónde la puso? La puso en el patio, en un tabernáculo. Entonces David, su familia y todo Jerusalén fueron grandemente bendecidos a causa de que el arca estuviera allí. David sí quería construir un templo para honrar a Dios, pero Dios le dice a través del profeta Natán: no eres tú, no eres tú quien va a levantar el templo, sino es tu hijo. ¿Tu hijo? Salomón. Samuel. No, Salomón. Santo Dios. Tu Dios. Entonces es ahí donde vemos que en Primera de Reyes 8, Salomón mandó a llamar a los ancianos de Israel y a los jefes de tribus. Ellos, los sacerdotes y los levitas, iban entonces a trasladar el arca del pacto de la ciudad de David en Sión hacia el templo.
Este traslado ocurre durante las fiestas de los tabernáculos. Esto más o menos entre septiembre y octubre. Para ese tiempo, Salomón tenía alrededor de unos 24 años, así que bastante jovencito. Más o menos cerca de la edad que tiene Melanie. Son 24, pero 23. Santo Dios. ¿Y qué pasó luego? Al salir los sacerdotes del lugar, una densa nube se llenó el templo de la presencia de Dios. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Dentro de Primera de Reyes 8 hay un versículo que me llama mucho la atención y quiero, ¿verdad?, trabajarlo con ustedes, y es el versículo 25. Primera de Reyes 8, 25. Ahora el Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Dios le está haciendo, ¿verdad?, una promesa a David de que, pero obviamente tiene unas condiciones, y en esas condiciones está de que deben cuidar su comportamiento y seguirlo con fidelidad. Entonces siempre habrá un heredero en el trono de Israel. ¿Y qué significa fidelidad? Fidelidad. Firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Cómo podemos ver la fidelidad de David hacia Dios? En 2 Samuel 12, le voy a hacer la historia que es larga, corta, ¿ok?, resumida. 2 Samuel 12. El profeta Natán llega ante la presencia del rey David y le comienza a contar una historia. Y en esa historia, él le dice, era una historia de injusticia cometida, ¿verdad?, por una persona rica que le quita una oveja a un hombre pobre. Entonces, esa era la única oveja que tenía esa persona, y este hombre rico se la quita para comérsela, cuando este hombre rico tenía bastante para poder tener lo que él quisiera. Entonces Natán, el profeta Natán, le pregunta a David: ¿quién es el culpable? ¿Quién ustedes creen que es el culpable? El culpable es el rico que merecía morir y pagar 4 veces lo que le quitó al pobre. Y el profeta Natán le dice a David que el rico era él y que Dios le quitará a su hijo. David se arrepiente, ayuna durante 7 días, pero el niño muere. Cuando David se entera de la muerte, se levantó, se arregló y se fue a adorar a Dios. Santo eres Jesús.
Aleluya. Santo Jesús. En esta historia, ¿verdad? La historia de este niño, no sé si la conocen, pero este niño es hijo de Betsabé y David. ¿Y quién era Betsabé? Betsabé era la vecina. Betsabé era la vecina a la cual David se pasaba mirando desde su casa mientras su esposo estaba en la guerra. Entonces, pues a David, pues ni modo, pues David se enamoró de Betsabé y entonces da cartas para que el esposo de ella, Urías, lo manden para la frente de batalla. Obviamente frente de batalla en aquel tiempo, Eduardo, ya tú sabes, muerto. Y entonces de esa forma, pues él se podía quedar con Betsabé. Y entonces de ahí pues sale entonces el niñito. Pero ¿qué pasa? Que ese hijo no fue concebido bajo bendición. Ese hijo fue concebido bajo pecado. Y por eso Dios le dice a David que le quitara su hijo. Pero David en medio de todo esto, a pesar de que ya Dios le había dictaminado lo que iba a pasar, David se postra fuertemente, ayuna para ver si Dios tiene misericordia de él y cambian las cosas. Pero no, esa no fue la historia. El niño muere, como todos conocemos, el niño muere, y entonces David se levantó, se arregló, se perfumó, se vistió bonito, comió y se fue a adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes, por menos que esto, se enojan con Dios? Por menos que esto, por menos de quitarle un hijo. Yo me imagino que eso tiene que ser horrible, tiene que ser malísimo. Tiene que ser malísimo. Y Dios te dice, pues no, ese hijo ya no va a estar. Y muchas veces nosotros, por cosas muy pequeñas, nos alejamos de la casa de Dios. Por cosas diminutas. ¿Cuántas personas habrán afuera que en medio del proceso no se dejaron moldear y Dios le empezó a quitar para ver cómo iban trabajando? Dijeron, no, yo no voy más. Yo no voy más. Dios las tiene conmigo, estoy enojado con Él. Pero Dios lo que quería era moldearte para subirte de nivel y llevarte a una nueva posición. Pero tú, por tus caprichos, pues no quiero quedarme ahí. Me alejo de Dios. Ahí no vemos fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, la fidelidad de David hacia Dios era muy grande. Él se sujetaba a Dios. Era leal. Era un adorador. Soportó la disciplina, reconoce su pecado, confiaba en Dios y era justo. Santo eres Dios. ¿Sabes? David no era un santo, no. David no era un ángel, no. David era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. David era un hombre sujeto a deseos y pasiones igual que tú y como yo. No hay más nada. David cometió muchísimos errores, como lo has cometido tú y como los he cometido yo. Pero David se sometía a Dios, reconoció su pecado, confiaba en Dios y era un excelente adorador. Así que, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? En medio de la circunstancia que puedas estar pasando, no te alejes de Dios. Sigue ahí. Trabaja tu suelo, trabaja tu tierra, saca lo que te está molestando, porque Dios te quiere dar más. ¿Qué te limita a limpiar tu suelo y a caminar en pos de un avivamiento? ¿Qué te limita
a limpiar tu suelo y a caminar en pos de un avivamiento. ¿Sabes? Las congregaciones de hoy en día se reúnen mínimo 3 veces a la semana. 4 si tienen algún ensayo o alguna reunión. Pero mínimo son 3 veces. ¿Sabes qué? Que cuando te reúnas aquí, junto con tus hermanos, ven dispuesto a provocar que los cielos se abran y comiences a recibir los diseños del cielo para manifestarlos aquí en la tierra. Cuando una congregación unida y enfocada en un mismo sentir, algo tiene que desatarse de los cielos. En el libro de Hechos 2, habla que los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Esta es la historia de Pentecostés. Los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo le daba. ¿Saben? Cuando la multitud comenzó a ver lo que estaba pasando con estas personas, comenzaron a vociferar de que ellos estaban borrachos. Lo más probable hoy día, si pasa algo así y un inconverso ve eso, probablemente diría lo mismo. Pero ¿qué pasa? Se levantó Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Yo sé que Edson es uno que se levanta rápido y da la cara. Pero se levantó Pedro y le dice a la multitud, ¿sabes qué? Estas personas que están aquí no están borrachas. Es demasiado temprano para que estén así. Les dice, lo que ustedes están viendo es la manifestación de lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, por igual, y profetizarán, y harán maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Santo de Jesús. Eso es lo que anhelamos ver hoy. Queremos ver el cumplimiento de la palabra profética de Joel. Santo Dios. Hechos 15, 16 al 18. Hechos 15, 16 al 18. Santo eres Jesús. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, tú y yo, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Santo Dios. Esto que vemos aquí es una cita del profeta Amós. ¿Okay? Está en Hechos 15, 16 al 18, pero ese pedacito es una cita del profeta Amós, en la cual declara que restauraría el tabernáculo de David, refiriéndose a esta como el corazón. Él está hablando ahí que restaurará el tabernáculo, pero lo restaurará en el corazón del hombre mediante la revelación del Evangelio y posterior la llegada del Espíritu Santo, medio por el cual los gentiles llegarían al conocimiento de Cristo y se convertirán en adoradores del mismo Dios al recibir la llenura del Espíritu. Santo Jesús.
Santo de Jesús. Súbelo, puedes subirlo, súbelo. Santo de Jesús. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Es un mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre un país, un grupo de personas. Cuando esto ocurre, la gente en grandes cantidades es movida a convertirse al Señor. Santo eres Jesús. Es un mover sobrenatural. ¿Qué es lo que queremos hoy? Queremos un mover sobrenatural sobre nuestro país. ¿Es cierto? Sí, es cierto. El mundo está, muchas personas dicen, no, el mundo está patas para arriba. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú solamente con hablar que el mundo está patas para arriba y no haces nada? Oye, tenemos un Dios en lo alto. Aleluya. Que es grande, poderoso y lo puede todo. Ok, un avivamiento. Cuando vemos un avivamiento, esto provoca que la gente comience a interesarse por las cosas de Dios. Son movidos a buscar la palabra con hambre y sed. Dios afecta e impacta a la sociedad. Conmueve y atrae las almas para que dejen sus vidas pasadas y las entreguen a Jesús. En un avivamiento, el Espíritu Santo atrae, inquieta y sacude. ¿Sabes qué? Dios está intencionado con llenar los corazones de cada uno de nosotros. Está intencionado en llenar las vidas huecas. Lo más seguro es que conoces muchísimas personas que se pasan quejando continuamente y sus vidas están vacías. ¿Pero qué hacen? Nada, solamente quejarse. También quiere quitar los ojos ciegos, aquellos que no tienen visión. O sea, todos hoy en día estamos afligidos con lo que estamos viendo, ¿verdad?, en la sociedad. Lo que son las drogas, el vicio, la corrupción. Los gobiernos que no se ponen de acuerdo, como lo que está pasando hoy en día, todavía está el cierre federal. Miles de niñas menores de 16 años quedando embarazadas. ¿Y qué pasa? El sexo hoy es un deporte. La inmoralidad se ha aceptado como un estilo de vida. ¿Y qué pasa? Las noticias hoy día hablan, los divorcios han menguado. Sí, han menguado, pero ¿por qué han menguado? Porque ya las personas no se casan hoy en día, solamente están conviviendo. Entonces, ¿cómo eso va a ser registrado si no se están casando? Pero ¿sabes qué? Que llegará el día, dice la palabra, que él tendrá el rastrillo en la mano para limpiar la era y recoger el trigo de su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca apagará. Todos anhelamos un avivamiento aquí. Todos anhelamos que Puerto Rico y que nuestra ciudad comience un avivamiento. Pero ¿sabes qué? Que ese avivamiento comienza contigo. Comienza contigo. Tú hoy sales de aquí a escudriñarte por completo, a hacer un scan de todo lo que haces en el diario y comenzar a sacar. No te digo que lo vas a hacer de un día a otro. No. Quizás te tome tiempo. Pero como te dije al principio, no mires cuán lejos está la meta. No mires cuán lejos está la meta. Comienza hoy y vas caminando poco a poco. Cuando vamos a entrenar para un maratón, ¿verdad, Eduardo? Comenzamos poquito a poco, ¿no? Comenzamos caminando. Y después de caminar, comenzamos jogueando, ¿no? Pues comenzamos jogueando hasta que luego comienzas a dar una vuelta. Lograste una vuelta, el próximo día le das 2 vueltas, así sucesivamente, hasta que por lo menos puedes lograr 10 en un día.
Cuando yo iba a la pista con Ayrton, yo iba a caminar. Y él daba 1, 2 vueltas caminando, pero ya la tercera vez comenzaba a correr. Y yo, que se quede por allá, ni modo. Pero daba como 5 vueltas, ¿no? ¿5 vueltas? Más o menos 5 vueltas. 5 vueltas corriendo, pero eso sin parar. Pues así tenemos que hacer hoy. No te quedes estancado pensando y analizando. No, ese no es el punto. El punto es que analices lo que está pasando en tu vida y hagas algo. Y lo que estás haciendo lo puedas transmitir al que está a tu lado, porque el que está a tu lado también tiene necesidad y necesita reconocer y saber que Dios tiene poder para cambiar y restaurar. ¿Y saben qué? Que Puerto Rico, ¿cuántos saben que Puerto Rico sí tuvo un avivamiento? Puerto Rico sí experimentó un avivamiento. Esto le va a estar hablando sobre esa parte del avivamiento. Santo de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en lo que esto se prepara aquí? Aleluya. En lo que nos vamos preparando, estamos en vivo, iglesia. Aleluya, Dios es bueno. ¿Sabe? Dentro de la historia de Puerto Rico hubo un tiempo de avivamiento. Hubo un tiempo en el que la presencia de Dios era tanta que aún se había metido hasta en el gobierno, se había metido hasta en el sistema de educación también. Hubo un tiempo muy poderoso para aquel tiempo cuando el evangelio del Señor fue traído a la tierra, a nuestra tierra. Y yo les quiero hablar un poquito sobre este tiempo. Dice que fue para el 3 de noviembre de 1916 donde se realiza el primer culto de Pentecostés. Esto fue a causa de un hombre que, aún estando en California, él tiene una visión donde él ve a Puerto Rico. Escuche esto, este hombre tiene una visión desde California, donde él ve a Puerto Rico. Su nombre era Juan Lugo. Este era uno de los pioneros del pentecostalismo en Puerto Rico. Este hombre recibe la visión y decide venir a Puerto Rico a hacer el primer culto pentecostal. Esto fue en Ponce. O sea que comienza a las 7 de la mañana y ese primer culto se acaba a las 2 de la mañana. Perdón, empieza a las 7 de la noche y se acaba a las 2 de la mañana. Aproximadamente con unos 400 participantes en ese culto. A causa de ese primer servicio se propagó la palabra del evangelio, no solamente en la ciudad, sino que comenzó a propagarse entonces alrededor de los campos y en diferentes comunidades. Dice que fue tal el avivamiento que la gente tenía tanta hambre y tanta sed por aprender lo que estaba escrito en la Biblia que se fueron a las escuelas a estudiar para aprender a leer. Para que usted entienda la magnitud del avivamiento, el avivamiento provoca en ti hambre y sed de aprender más, de querer saber más de Dios. Y dice que para este tiempo la gente sentía tanta necesidad y estaba tan entusiasmada con aprender más de la Biblia que se fueron a la escuela a estudiar. Simplemente más que para ellos poder aprender a leer y estudiar la Biblia. Durante los servicios comenzaron entonces a integrarse los instrumentos como el cuatro, la guitarra y diferentes instrumentos típicos que son de nuestra tierra. Este avivamiento fue tan grande que trajo una reforma educativa en todo Puerto Rico. Mire cómo es esto, fue tal el alcance que la iglesia bautista en Puerto Rico le cedió los terrenos al gobierno para que se construyera la primera universidad, que es la UPR de Río Piedra. Amado, esto comenzó a causa de un avivamiento. Para que usted vea la magnitud de los cambios que puede provocar un avivamiento en una tierra que trae una reforma educativa y se construye la primera universidad, que es la UPI. Y fue a causa de un avivamiento porque fue la iglesia la que cedió los terrenos para que se dé la construcción de esa institución.
Y miren los 4 principios básicos que se predicaba durante este tiempo de avivamiento. Primero, Cristo salva. Eso es un principio que no es negociable. Eso es un principio que es perpetuo. Cristo salva. Y que este produce un nuevo nacimiento en aquellos que le aceptan, de acuerdo a Juan 3:16. Cristo sana. Esto creaba en la gente la fe, la confianza y la certeza en lo que decía la palabra en Santiago 14 al 15. Que hay bautismo por inmersión en las aguas, según Mateo 28:19, y por el poder del Espíritu Santo, según Hechos 1:5 al 8. Y por último, y no menos importante, Cristo viene de nuevo. De acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13 a 16. Y mire esto, la crisis. Puerto Rico pasó por 2 crisis mayores. Primero, el azote del huracán Felipe II, que fue para el 13 de noviembre de 1928. 13 de noviembre de 1928, para que tenga una idea, el huracán fue categoría 5 con vientos sostenidos de 160 millas por hora y ráfagas de más de 200 millas por hora para aquella época. Y aún con todo y eso, las muertes solamente fueron 800 muertes. A pesar de la magnitud de un huracán, de la construcción en aquellos tiempos, a pesar de que no había comunicación en aquel entonces, se recibe una transmisión de radio de uno de los barcos que venía en huracán y la gente se pudo preparar. Escuchen lo que trae un avivamiento sobre una tierra. El segundo fue la Gran Depresión para la década de los años 30. Usted sabe, si ha hecho algún estudio en historia, sabe que la Gran Depresión lo que hizo fue que la economía colapsó en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico pues colapsó también y hubo un éxodo masivo, nada lejos de lo que está pasando hoy día. Primero, el azote de un huracán seguido por una gran depresión. No se parece a lo que está pasando hoy día en Puerto Rico. Somos azotados por un huracán como María y luego la economía está siendo arrasada a causa de una depresión económica. No se parece a lo que está sucediendo en este tiempo, pero dice que aún así la respuesta de Dios no se hizo esperar. Dice que por el contrario, el avivamiento, el Espíritu Santo se metió en las iglesias y en las comunidades, siguió avanzando. De hecho, dice también que la iglesia seguía creciendo y se seguía fortaleciendo. Usted sabe algo, históricamente aquí probamos que las crisis y los tiempos difíciles producen avivamientos en los pueblos. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué pasamos por lo que estamos pasando, pero es porque Dios está preparando la plataforma para desatar un avivamiento. Nos preguntamos por qué Puerto Rico está pasando por lo que está pasando, pero es que Dios está preparando los tiempos para desatar un avivamiento. A veces, mi amado, no sé si aquí, pues algunos siguen lo que está pasando en Venezuela. Venezuela lleva unos cuantos años ya bajo una crisis que está arrasando ese país. Pero mire qué curioso, la crisis comienza a causa de un país que se aparta de Dios. De un país que se sumió en el orgullo porque obviamente era un país próspero. Cambió su mirada de Dios para ponerla en el hombre. Escúchame bien. Y el que una nación hubiese cambiado su mirada de Dios para ponerla en el hombre provocó la crisis más grande que Venezuela jamás haya visto. Pero mire esto, lo que provoca una crisis en un país. Yo estaba viendo hoy un video de más de 1 billón de personas en las calles que estaban orando a Dios para que Dios salvara la tierra. Esta crisis ha provocado que un pueblo se humille. Esta crisis ha desatado un avivamiento sobre Venezuela. Que si hay opresión, hay opresión. Pero sabes una cosa, en los tiempos del libro de Éxodo, mientras más se oprimía al pueblo de Israel, más se multiplicaba y más crecía. Los hijos de Dios bajo opresión más se fortalecen y más crecen. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo difícil te obliga a ti a ir delante de Dios. El tiempo difícil te obliga a ti
a tener tu mirada al Señor. A veces no entendemos por qué Dios permite que pasen las cosas, pero es que Dios está tratando de llamar la atención de sus hijos. Y mira, amado, la llave para desatar el avivamiento la tenemos tú y yo. La tiene la iglesia del Señor en esta tierra. Es imposible que la gente crea si la iglesia no sale afuera a anunciar que hay un Cristo que salva. Es imposible que haya un avivamiento si no hay un pueblo que clama al Dios de los cielos para que los cielos se abran. Usted sabe algo, la iglesia siguió creciendo. Y este avivamiento logró que nuestra isla se mantuviera firme, aún durante los diferentes conflictos bélicos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam. Usted sabe algo, si usted mira a través de la historia, Puerto Rico llegó a ser un país próspero a causa del avivamiento. Dios se metió hasta en los gobiernos. Usted sabe, antes en los gobiernos se respetaba al Señor. Antes en los trabajos se respetaba al Señor. Lamentablemente, la gente por falta de conocimiento ha estado cambiando su mirada del Señor para ponerlo en los ídolos. Sí, amado, en Puerto Rico hay demasiados ídolos. El ídolo del trabajo, el ídolo de la economía, el ídolo de la política, el ídolo de la música, el de la televisión, el del internet, el de las redes sociales. Y Dios ha permitido que esta crisis se desate en Puerto Rico para llamar la atención del hombre. Porque cuando el hombre se rinde delante del Señor y lo busca de todo corazón, Dios inclina su oído, sana la tierra y desata el avivamiento. Aleluya. Y esto sabe algo, yo estoy convencido que este es el tiempo para que Dios desate un avivamiento sobre Puerto Rico. Amén. La llave la tienes tu iglesia, la tengo yo. Así que, amado, los dejo hasta aquí con esta parte. Santo eres Jesús. ¿Cuándo hay un avivamiento? Aleluya. Hay avivamiento cuando uno se ve a sí mismo como Dios lo ve. Hay avivamiento cuando existe una convicción profunda y una búsqueda ansiosa que mueve a aborrecer el pecado. Hay avivamiento cuando existe una intensa búsqueda de Dios y de su santidad. Hay avivamiento cuando hay un deseo consumidor por la pureza del Señor. Hay avivamiento cuando el gozo y la alegría corren como ríos de éxtasis inexplicable. Cuando la adoración es real y viva, con esperanza y entusiasmo. Cuando la alabanza y la adoración son la expresión profunda de un alma cuyo espíritu está glorificando a Dios. Santo eres Jesús.